Bien, gracias. Vamos a hacer su presentación. El ingeniero Toses es graduado en Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha finalizado una maestría en Ingeniería Estructural y es maestrante de una maestría en Ingeniería Geotécnica, ¿no? Actualmente es gerente general de Fahrenheit SRL, Ingeniería Especializada, y gerente técnico de la técnica constructora Teca SRL de La Paz. El tema que va a exponer el ingeniero Toses es desarrollo histórico de la interacción suelo-estructura. Ingeniero, tiene la palabra, puede comenzar a compartir pantalla, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, vamos a estar hoy justamente tocando el tema de desarrollo histórico de lo que es la interacción sobre estructura. ¿No? Es un tema bastante largo, complejo. He tratado de sintetizar mucha de la información. Y bueno, vamos a ver justamente cómo he ido evolucionando a grandes rasgos la interacción sobre estructura, ¿no? Entonces vamos a romper también algunos tópicos que a veces creemos que son únicos y pues ahora vamos a verlos, ¿ok? Sin más que decir, empecemos, ¿ok? Bueno, ahí está. El título es Desarrollo histórico de la interacción suelo-estructura. Ahí está un breve resumen de lo que es el currículum. Y bueno, como introducción, primero vamos a hablar de 1867, donde pues el profesor Winkler plantea su modelo, ¿no es cierto? Es justamente en ese entonces donde se plantea por primera vez que es un procedimiento considerado, el primer procedimiento considerado de la interacción suelo-estructura, ¿no? Entonces, ahora, pues obviamente en este modelo se habla de una cimentación como una viga flexible, en la cual se supone el terreno conjunto infinito, como podemos ver en la figura acá abajo, ¿ya? Se va a hablar justamente que existe un módulo de balasto, KS o módulo de subgrado, como algunos de ustedes lo conocen, ¿ya? Y obviamente que vamos a decir que este balasto es el cociente entre las presiones de contacto que lo debemos de denominar Q y los desplazamientos, en nuestro caso para esta figura 1, delta. Es ahí donde empieza de forma ya esta aventura que se llama la interacción suelo-estructura. ¿Ya? Pasando a nuestra siguiente lámina, vamos a decir que obviamente este modelo después se ha ido perfeccionando, ha habido varios investigadores que han seguido perfeccionando este modelo, que podemos decir que es un modelo mecánico. Más adelante vamos a ver sobre esa parte, entre modelos mecánicos y continuos, ¿no? Entonces podemos decir que hasta inicios de 1950, pues todas las soluciones se realizaban, estos problemas elásticos eran resueltos por métodos analíticos. Después no se podía hacer mucho con métodos variacionales debido a que la resolución de estos problemas era muy compleja, ¿no? En la actualidad todos contamos hoy en día con computadoras, microcomputadoras, incluso nuestro propio celular ya puede resolver ese tipo de ecuaciones, ¿no es cierto? De ahí nace justamente lo que sería pues métodos como el de diferencias finitas, elementos finitos y elementos de contorno, ¿no? Que son métodos más sofisticados que utilizan mucho del análisis variacional, ¿no es cierto? Y donde sabemos que lo que a nosotros nos interesa en estos métodos es optimizar una función, ¿ya? Y para optimizar este tipo de función, pues se necesita pues algoritmos y mucha capacidad, digamos, en computadora, que ahora hoy en día lo tenemos, ¿sí? Pero sin embargo, he estado viendo la presentación ayer del ingeniero Fernando Benítez, una gran presentación, y pues de mi profesor también en su tiempo, el doctor Jenner Villarreal, excelente presentación de ambos, ¿no? Pero pues he tratado de un poco no entrarme directamente a fechas y a cosas directamente que vean con la historia,
quiero presentarles y darles algunas cosas que hablaron ellos, y tal vez en muchos de los casos tengo entendido que no todos son ingenieros expertos en la parte de interacción suelo-estructura. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué es la interacción suelo-estructura? Una definición bastante fácil, ¿no? Sabemos que todas las obras en ingeniería civil, ¿no?, se van a construir apoyándose ya sea en suelo y en roca, ¿no? Y estas van a tener su carga y van a ser transmitidas a la base o al apoyo, pues, ¿no es cierto? Estas serán transmitidas a las zapatas, a las vigas, a las losas, a los pilotes, etc. Entonces, vamos a definir de manera sencilla, según Miranda, 1995, se conoce como interacción sobre estructura a la modificación del movimiento del terreno en la base de la estructura provocada por la presencia de la estructura. Existe una mayor interacción a medida que el movimiento en la base de la estructura se vea más modificado por la presencia de la estructura, ¿no? Justamente ayer hablaban ambos, ¿no es cierto? Hablaban mucho de la parte dinámica. Entonces, creo que el profesor Jenner Villarreal ha cubierto una gran parte de la parte dinámica. Entonces, ahora veremos un poco la parte esta, ¿ya? Ya. Según Santos, 1980, nos dice que el problema de contacto estudia cuando el contorno de un cuerpo existe un número de regiones en cada una de las cuales se dan las condiciones de contacto. Estas condiciones son la igualdad de deformaciones entre los dos cuerpos, es decir, la zona de contacto, suelo y zapata, la presión de contacto que se produce entre los cuerpos o reacción de uno sobre el otro, a de ser tal que la deformación inducida por estas tensiones cumpla la primera condición o condición de deformación. Entonces, sin embargo, ¿qué se cree de la interacción suelo-estructura? ¿Qué se cree, no? A veces tenemos una visión errada sobre lo que es la interacción suelo-estructura. Sin embargo, veamos, ¿no? Se piensa que la interacción suelo-estructura provoca un aumento en la respuesta estructural, ¿ya? Es decir, utilizar este modelo, esta forma de cálculo, por así decirlo, va a ser perjudicial para la estructura, ¿ya? Va a ser perjudicial. Sin embargo, ¿no?, la interacción sobre estructura puede ser benéfica para la estructura, ¿ya? Benéfica, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo tener un modelo, como el que planteo aquí rápidamente, en donde decimos que nuestra estructura está empotrada. Al decir que está empotrada, estoy diciendo que esto podría llegar incluso a ser una roca, ¿no? Cosa que no va a pasar. Todos sabemos que cuando nosotros aplicamos una fuerza a cualquier elemento, ¿no es cierto?, este elemento, ¿qué va a hacer? Se va a deformar, ¿cierto? Entonces, ya, justamente esta deformación que va a generarse en el suelo, ya, va a tener una connotación, ¿ya? Entonces, normalmente la interacción resulta en una disminución de la respuesta. La respuesta sísmica, por ejemplo, de una estructura puede aumentar o disminuir como resultado de la interacción suelo-estructura. Ojo, he puesto esta parte porque ayer hablaban de la parte sísmica también, y lo dijo también el ingeniero Fernando Benítez, ¿no? La parte de la interacción sobre la estructura no siempre va a aumentar la respuesta de la estructura, también va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a tomar en cuenta ese cuerpo, ya ese cuerpo que está por debajo de las fundaciones, ¿sí? Ok. El desplazamiento, fíjense en esta parte, en este punto, más que fijarse, entiéndanlo, el desplazamiento total del sistema, suelo, cimentación y estructura, se ve incrementando, ¿ya? La distorsión, es decir, la deformación estructural, se ve disminuida al concentrarse parte de dicha deformación en la cimentación. Si bien va a provocarse, por así decirlo, una deformación global, mucha de esa parte se va a ir de esa deformación hacia la cimentación, ¿ya? Entonces,
ahí tenemos pues las opiniones de por qué pues esto de hacer la interacción sobre estructura es bastante interesante, ya que nos puede dar un comportamiento bastante interesante según sea el caso. Ya de entrada, en el tercer punto ya podemos entender que hay una dualidad. No siempre va a estar a favor, ni siempre va a estar en contra. ¿Ya? Es cuestión de dónde se vaya a analizar estos modelos y cómo. Fíjense aquí, hemos extractado y me ha parecido una muy bonita forma de verlo de manera rápida, porque sabemos que aquí el tiempo es un poquito el que juega en contra. Vamos a ver este organigrama sobre los modelos de interacción sobre estructura desde un punto de vista estático, ¿ya? Y bueno, para los que quieran entender o tal vez llegar a comprender un poco mejor sobre la parte de los modelos de interacción sobre estructura dinámicos, les recomiendo el libro del profesor Barkan, ¿sí? Que ayer justamente lo ha mencionado y lo ha presentado en su presentación el doctor Villarreal, ¿no? En ese libro, si bien habla ya de fundaciones para equipos dinámicos, es decir, para equipos, para fundaciones, para máquinas, pues ahí es para mí, en mi criterio, uno de los pilares fundamentales de la interacción suelo-estructura, ¿no? Más que todo en el punto del área dinámica, ¿sí? Bueno, dentro de estos modelos estáticos, vamos a dividir dos grandes grupos, ya, dos grandes grupos. A ver, permítame un momento. Ya, entre esos primeros modelos vamos a hablar de los modelos basados en el coeficiente de balasto. Los otros van a ser los modelos basados en la teoría de la elasticidad. En los modelos basados en el coeficiente de balasto, ya podemos hablar justamente del modelo de Winkler, ¿sí? También podemos hablar del modelo de Pasternak. Si bien el modelo de Pasternak no es igual al modelo de Winkler, pero se va a basar en el coeficiente de balasto. Estos modelos, a su vez, van a tener coeficientes constantes, van a tener variación lineal, van a tener una variación funcional, van a tener una variación aleatoria, ¿ya? De ahí vamos a tener seguramente sin límites de tensión y con limitaciones de tensión, ¿ya? Después, yendo por el otro grupo, que son los modelos basados en la teoría de la elasticidad, podemos ver, por ejemplo, los modelos de Boussinesq, ¿ya? El modelo heterogéneo isótropo. También podemos mencionar el modelo que introducen la hipótesis complementarias, modelos que introducen variación de hipótesis, ¿ya? Y modelos hiperbólicos, ¿sí? Dentro de estos modelos vamos a hablar, por ejemplo, el modelo de Klein, en lo que consta los modelos heterogéneos. Vamos a hablar el modelo de Chevliakov, el de variación funcional. Noten que ahí ya se está hablando de funcionales, ¿ya? Modelos de Westergaard, modelos de Kani, en la parte de los modelos que introducen hipótesis complementarias, y en los modelos, que son modelos que introducen variaciones de hipótesis, podemos ver el modelo de Froelich, el modelo de Salvaduray. Pues voy a hacer un comentario sobre el modelo sobre el libro del profesor Salvaduray. Es una, si usted consigue ese libro, ¿sí? Que habla justamente de interacción sobre estructura, si se va a las referencias simplemente, y valga la acotación en la que estamos viendo de evolución histórica, ese libro debe tener aproximadamente 1000 referencias para su generación, ¿sí? Ese libro tiene aproximadamente 1000 referencias. Tal vez puede ser menos más, pero son varias referencias. Eso significa que en la historia de esto ha habido muchos autores,
¿no? Y que tal vez esta tabla que ustedes ven ahorita, esta distribución que podemos ver ahora, sea insuficiente. Y pido una disculpa para aquellos que tal vez tengan una instrucción mucho mayor respecto a la parte de modelos. Pero por ahora veamos esto lo que tenemos, ¿ya? Después de haberse basado estos modelos tanto en el coeficiente de balasto como en la teoría de la elasticidad, aparecen lo que se va a denominar los modelos mixtos. Modelos mixtos, ¿ya? Ahí podemos ver los modelos de Zebnikov, ¿ya? Y el modelo de Cherkasov, ¿sí? Obviamente aquí faltará tal vez un apellido un apellido japonés, ¿no? Rumano, como lo había propuesto ayer el profesor Villarreal, ¿no? Nuevamente digo, hay varios autores, ¿ok? Perfecto. Una vez ya un poco ordenando, digamos, esto de cuáles son los modelos y cuáles son las tendencias, ¿no? Veamos un poco de cada de esos modelos, ¿ya? Entonces, revisemos esa parte. Vamos a borrar y nos vamos a entrar, por ejemplo, modelos del coeficiente de balasto, ¿ya? Vamos a hacer un clic y vamos a ver qué es el módulo de balasto. Vamos a ver primeramente nuestras primeras láminas y vamos a retroceder a hacer más continua la presentación y vamos a ver en cada punto ciertos puntos un poco más exquisitos, por así decirlo. Fíjense, aquí tenemos el modelo basado en los coeficientes de balasto. Podemos ver justamente que Terzaghi señala que la hipótesis que indica el coeficiente de balasto es en cada punto independiente de la presión de contacto Q. Resulta válida solamente para valores de Q que no superen la mitad de la capacidad portante última del suelo. Si bien es sencillo, su aplicación es dudosa en ciertos ámbitos. Es por ello que se introdujeron modificaciones y ajustes para llegar a un mejor acercamiento del comportamiento real del terreno, ¿no? Es eso lo que nos dice sobre balasto. Ahora, dentro de esos modelos basados en el coeficiente de balasto, justamente les decía está aquí el modelo del profesor Winkler, ¿no? Básicamente el modelo del profesor Winkler es una readaptación de la ley de Hooke, ¿no? Básicamente, como dice aquí, en 1867, Winkler reescribió la ley de Hooke para modelar el lecho de vías férreas de esa manera, como se muestra en la ecuación. Ya en esta figura, en la figura 05, muestra el modelo estructural de la cimentación sobre apoyo elástico, que no es más que una viga continua con un número infinito de apoyos elásticos. Ahí está el modelo. Posteriormente vamos a ver el modelo de Pasternak. Fíjense, es otro modelo mecánico, ¿no? Pasternak en 1954 propone este modelo y dice, este modelo no es basado en Winkler, pero está definido a partir de ¿qué? Justamente de las siguientes hipótesis. Bajo la acción de una carga P se produce un desplazamiento vertical W, proporcional a la intensidad de carga. Segundo, la variación de la deformada produce una tensión de corte, que es también proporcional a esta. Basando en métodos numéricos, se plantea en elementos finitos y diferencias finitas. Ahí tenemos en la parte de la figura 7 el modelo de Pasternak. Después podemos ver de manera un poco más rápida lo que sería los esto de coeficientes constantes, ¿no? Tal como podemos ver ahí, este es Winkler, tiene un coeficiente constante, ¿no? Una ecuación básica, ¿no? Ahí vemos la reacción del terreno, P es la reacción del terreno, presión de contacto, ves el ancho de la viga y K es el coeficiente de balasto. Justamente se utiliza mucho este método, ¿ya? Se utiliza este método justamente porque tiene una gran ventaja supuestamente, que es su sencillez de uso. Pero se aleja considerablemente del comportamiento real del suelo.
Solo en algunos casos muy singulares se puede aplicar con precisión. La pregunta ahora es, ¿por qué muchos usan Winkler? ¿Ya? ¿Por qué muchos usan Winkler? Tendríamos que pensar esto. Después, vemos que este método, el que era constante, ahora yo le voy a dar una variación. Entonces, vamos a mantener esa sencillez que se ha logrado con el Winkler, pero para lograr un mayor acercamiento a un suelo real, ¿ya? Vamos a introducir una variable, ¿ya? Esta variable, pues, va a ser una constante, que va a hacer que el coeficiente de balasto varíe de forma lineal, como se nos presenta en esta ecuación, ¿ya? Entonces, además que esta ecuación presentada tuvo una fuerte acogida o apoyo por Terzaghi, ¿no? En Geotechnique 1955, como solución para encontrar las deformaciones y esfuerzos en los elementos flexibles de contención y en pilotes sometidos a esfuerzos horizontales. Este método es oficial en la URSS mediante el empleo de funciones por Pusiletsky, ¿ya? Seguimos. Ahora vamos a hacer la variación funcional. Seguimos, fíjense acá en la ecuación, seguimos con balasto. Seguimos así. Entonces, este modelo, que es de Sobolev, 1963, supone que el coeficiente de balasto varía bajo la cimentación de acuerdo con una determinada función. Ahí está la función, ¿no? Entonces, K sub 0 va a ser la variación, el valor medio del coeficiente de balasto bajo la viga. Y esta es la función que aquí ustedes ven, va a ser la variación del coeficiente respecto a su valor medio, es decir, una función de, distribución. ¿Ya? Usando para el cálculo de la cimentación de edificios prefabricados para paneles y cimentaciones de edificios que se apoyen en suelos loésicos, es decir, limos, con el fin de tener en cuenta el proceso de humectación del suelo. ¿Ya? Ahí tenemos. Ahora, vámonos a otro modelo. Nos vamos ahora a la variación aleatoria. ¿Ya? Que es un modelo, pues, ya más estadístico. ¿Sí? Alonso, ya, 1974 y 1975, y Ignatov, 1970, determinaron, ¿ya? Ignatov, para la solución de una viga, busca una solución numérica al problema variacional en forma matricial, ¿ya? Entonces, el modelo es más complejo. Eso es lo que podemos ir viendo a medida que vamos avanzando estas presentaciones. ¿Ok? Entonces tenemos ahí un coeficiente de balasto, una varianza y parámetros que dependen del tipo de distribución. Alonso aplica técnicas del suelo estocásticos análogos al de Ignatov, donde el modelo de la función de autocorrelación es una exponencial decreciente, el cual es el que mejor se ajusta a los resultados experimentales. Una vez hecho esto, me voy a ir ahora a los modelos basados en la teoría de la elasticidad, ¿ya? Boussinesq, 1885, ¿ya? Ahí tenemos, justamente encuentra mediante la aplicación de la teoría de los potenciales de la expresión general para la determinación del asiento producido por una carga concentrada en el contorno del semiespacio. Esta expresión, unida a la encontrada por Flamat en 1892, son los pilares de las soluciones de los semiespacios elásticos homogéneos. Ya, ustedes ya tienen bastante relación con estas ecuaciones. Bueno, pasemos ahora al modelo heterogéneo isótropo. Ya, en este caso, son suelos estratificados, suelos que tienen un comportamiento elástico por capas y la capa elástica sobre una base indeformable.
Este modelo admite dos soluciones, pero solo en el caso de cargas uniformes, según se considere la interfaz lisa o rugosa. Después, vemos, por ejemplo, el modelo de Klein, ¿no? ¿Sí? Como podemos ver acá, este modelo se encuentra bastante desarrollado. Esto es modelo Klein 1956, ¿ya? Se encuentra bastante desarrollado por la aproximación a suelos reales, ¿ya? Dicho modelo consiste en suponer que el módulo de deformación del suelo varía de acuerdo a la siguiente ley, donde E sub 0, valor inicial del módulo para z igual a 0, E sub n, coeficiente de marca de la variación del módulo de profundidad, n índice de heterogeneidad. Y ahí presentamos la ecuación 10 también de la deformación de la superficie. Después podemos ver el modelo de Sevliakov, ¿sí? En este caso, en 1977, Sevliakov estudia el caso de los suelos estratificados en diversos modelos de suelo, el cual emplea dos modelos. Plantea determinados problemas mediante el método de funciones iniciales expresado en forma matricial, lo que permite encontrar la solución de diversos casos de heterogeneidad. Y emplea el método de las ecuaciones integrales duales. Vemos la variación funcional, ¿no? Este método por los suelos que tienen variación sinusoidal del módulo de deformación y del módulo de corte con coeficientes de pasión constante con la profundidad. Constituyen un caso particular estudiado por Naumov y Sevliakov, 1970. Después tenemos el modelo de Weigart, ¿no? Aquí está mal escrito en nuestro mapa, ¿ya? Supone que la deformada del terreno de fundación continua acá de las diferencias absolutas de coordenadas. Aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos un pequeño esquema de lo que se pretende hacer, ¿ya? Si la carga está distribuida a lo largo de una recta longitudinal L, la deformación del terreno será esta ecuación. Aquí me dice que Weigart coincide con el método de Boussinesq. Después vemos el modelo de Kani. ¿Qué dice Kani? Basado en la simplificación del modelo elástico lineal, se aplica para resolver una viga que se apoya en un semiespacio elástico lineal en estado plano. Kani supone la deformada del terreno tiene una determinada forma. Hay tres hipótesis, ¿no? El suelo debe estar formado por capas horizontales y no debe mostrar una variación en sus constantes elásticas en sentido horizontal. Las deformaciones del terreno bajo cualquier sección de la viga deben aumentar proporcionalmente a la carga aplicada en la solera de la ley de Hooke. El modelo de Froelich. Ya, aquí justamente nos presenta en 1934, ya es el modelo de Boussinesq, indica que para una carga concentrada y sólido incompresible, es decir, un módulo de Poisson de 0,5, se genera una radiación rectilínea. Froelich admite que es válida y calcula la expresión básica de la radiación en función de un factor que mide la mayor o menor concentración de radiación cargas por debajo de la zona cargada. Ahí está la ecuación. Después tenemos el modelo de Salvadurái. ¿Sí? Inicia en las ecuaciones básicas del equilibrio del semiespacio elástico homogéneo e introduce en estas propiedades que dependen de la microestructura del material. Esta singularidad tiene cierta importancia en suelos granulares. Después vemos el modelo de Zebniakov, ¿ya? Que engloba los métodos del coeficiente de balasto y Boussinesq, justamente lo que les estaba comentando, ¿no? Estos ya son modelos mixtos. Y la ecuación que gobierna su modelo es este. Ahora, a ver, permítanme un momentito. Después veamos el modelo de Cherkasov. Ya, este modelo, el cual se presenta acá su ecuación, es el modelo de un suelo más generalizado y es aplicable a suelos
cuyo comportamiento no es lineal. Surge sobre los estudios del autor de las propiedades de mecánica de formaciones de los suelos. ¿Ya? Y ahí vemos la ecuación de estos autores, de este autor. ¿Ya? Bueno, veremos, pese a que hemos hablado de los modelos mixtos, definiremos. ¿Ya? Cada modelo estudiado fue un intento de encontrar un modelo matemático del suelo real. Sin embargo, el objeto no se logró plenamente, por lo cual nacen los modelos mixtos. ¿Ya? En determinados casos, la solución mediante el coeficiente de balasto es mejor que la obtenida por Boussinesq y viceversa. En casos reales, la más acertada es la de Boussinesq. Bueno, ahí está un breve paseo por diferentes modelos. Como ustedes habrán podido ver, hay muchos más, ¿ya? Pero ahí hemos tratado de hacer una síntesis, ya apoyados en Santos 1980. ¿Ya? Ahora, hablando, justamente volviendo un poquito a la parte de lo que es el balasto, ¿sí? Es importante darse cuenta de lo siguiente, ¿ya? El módulo de balasto no es una constante para un suelo dado. Podemos verlo claramente en la figura de la derecha, ¿ya? Que es la relación de carga-asentamiento. Podemos ver justamente que la relación, ¿no? En una placa, en el ensayo de placa, vemos que la variación no es lineal, no es constante, sino que es esta. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que pues este módulo va a depender de varios factores, ¿no? Como ser la intensidad de carga, el tamaño, la forma de la fundación, el nivel de fundación, ¿ya? Además, ya es diferente para cada punto. Cada punto es diferente. ¿Ok? Entonces, debe quedar claro que la relación de asentamiento-carga de un suelo no es lineal, por lo que el valor KS debe representar alguna función lineal supuesta. ¿Ok? Eso ya me dice de por sí que cuando yo pienso que hacer interacción suelo-estructura es poner resortes, estoy equivocado. Peor si pienso que estos resortes tienen un comportamiento lineal. ¿Sí? No es así. Bueno, yo les comentaría algunas anécdotas, pero bueno, debido al tiempo no podemos entrar a esos detalles. Ok, una vez en la oficina, pues alguien me dijo pues que vino con un gran modelo de Winkler y pues todo realmente mal concebido. ¿Sí? Entonces podemos revisar justamente aquí. Tenemos aquí, ¿no? Algunos criterios, por ejemplo, utilizar la tangente inicial, ¿ya? Otra cosa que podemos asumir es un módulo secante, ¿sí? Otro que podemos tal vez puede ser interesante, trabajar sobre un rango de asentamiento y para tener una cierta aproximación, ¿ya? Eso va a depender mucho del tipo de estructura, del comportamiento del suelo, tal como dice ahí, ¿no? De la intensidad de la carga, el tamaño, la forma de la base, etc. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, lo voy a pasar. Sobre las objeciones al método de Winkler, ¿ya? El método posee objeciones al momento de evaluar. ¿Qué dice Donin? Ya en su libro de plateas de fundación, ¿ya? Que me parece un excelente libro, ¿ya? ¿Qué dice? Primero, que el método de Winkler, ¿ya? No permite analizar su variación en profundidad según los estratos afectados, ¿sí? Y eso es bastante real, ¿no? No me permite analizar la variación en la profundidad. Otro punto, los resortes que simulan el suelo no actúan, ¿ya? No actúan independientemente. El comportamiento asentamiento-carga no es lineal, mientras que K asume dicha linealidad, lo que les acababa de decir hace instantes, ¿ya? Los esfuerzos y deformaciones se pueden encontrar por debajo de los valores reales, ¿ya?
nos puede subestimar entonces el modelo. Por otro lado, no se permite evaluar la influencia de una fundación sobre otra. Elegir un único coeficiente de balasto no es acertado, ya que depende de qué. Nuevamente, tamaño, área, variación de profundidad, ¿no? Su dependencia en el tiempo, etc. ¿Sí? Entonces, hay objeciones para Winkler. Para los que son defensores de Winkler, ahí está la realidad. Ahí podemos ver en este gráfico, ¿sí? Podemos ver lo siguiente, el comportamiento de una platea, en este caso, en un suelo con resontes de Winkler, ¿ya? Y en un suelo real. Noten la diferencia. Noten la diferencia. Lo que, si bien el modelo ha sido, miren la data que tiene el modelo hasta hoy en día se usa, ¿sí? Sin embargo, pues no representa al movimiento o a las deformaciones reales del suelo. Los asentamientos no son los que se espera. Por ende, vamos a tener problemas si no sabemos trabajar con Winkler en cierto rango. ¿Ya? Ok, yo siempre he dicho, la computadora todo aguanta. Métanle sus losas de fundación con Winkler, están fregados, porque no hay que saber cómo modelar. ¿Sí? Bueno, ya hemos hablado de este punto, cuando variación lineal también, funcional también, aleatoria también, el modelo de Pasternak lo hemos visto, y ahí justamente está la justificación de cómo utiliza el modelo ahí Pasternak. ¿Ya? Entonces, podemos, bueno, nos queda todavía tiempo. Si alguien me dice cuánto tiempo más me queda, pues para poder frenar en algún punto. Los modelos que acabamos de ver, ahí había algunas connotaciones, más que todo para saber qué representan esas fórmulas, esas variables. De todas maneras, supongo que esta presentación ustedes las repartirán, ¿ya? Entonces, ya hemos visto todo esto. Ahora, si bien hasta aquí hemos visto una cierta evolución histórica de los modelos de interacción suelo-estructura estáticos, los dinámicos, pues tendremos que hablar de en otro momento, pero he decidido, y disculpen tal vez la rapidez, he decidido meter algo para que podamos comparar, para que podamos acotar. Tal vez una pregunta muy natural que usted puede decir es decir, ingeniero, ¿y cuál cree que es el modelo que mejor se acerca a la realidad? ¿No? Que es una pregunta que sí se le hace o se hace muy cotidianamente. ¿O cuál es el mejor modelo? ¿Cuál de los modelos realmente podría acercarse a lo que es el suelo? ¿Sí? Ahora vamos a ver a través de un ejemplo que no es mío, esto está en Abramidis 2005, ¿ya? Y vamos a ver sobre dos puntos de vista que nos plantea este problema. Primero, vamos a hablar de los modelos continuos y de los llamados modelos mecánicos, ¿ya? Entonces, suponiendo un comportamiento lineal elástico, homogéneo e isótropo del suelo, se puede identificar dos clases principales de modelo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, que son justamente los continuos y los modelos mecánicos. Ya, como primer punto, los modelos continuos, que están basados en la hipótesis fundamental de un espacio elástico semi-infinito, son más precisos. Eso es cierto, ¿sí? Pero son difíciles de obtener una solución analítica exacta. Incluso después de haberle introducido las simplificaciones que en muchos casos le empiezan a quitar precisión a los modelos, ¿no es cierto? Entonces, en este desarrollo comienza con el suelo como un continuo semi-infinito y luego se introducen suposiciones simplificadoras para que la determinación, los cálculos en este modelo no sean tan tediosos, ¿ya? Y puedan ser resolubles, ¿ya?
Después tenemos los modelos mecánicos, que son más famosos y entre los más utilizados, y lo que les venía hablando, está el método o está el modelo de Winkler, ¿ya? En los que el suelo soporta una viga que se modela como una serie de resortes verticales, elástico-lineales, independientes y estrechamente espaciados. Estos resortes proporcionan ya resistencia en proporción directa a la deflexión de la viga. En el modelo de Winkler, hablaremos nomás, ya, el modelo de Winkler, las propiedades del suelo se describen solo por el parámetro K, que representa la rigidez del resorte vertical. Gracias a su formulación matemática simple, este modelo de un parámetro puede ser fácilmente empleado en una variedad de problemas y dar resultados satisfactorios en muchas situaciones prácticas. Sin embargo, se considera como una aproximación bastante cruda del verdadero comportamiento mecánico del suelo, ¿ya? Principalmente por su incapacidad de tener en cuenta la continuidad y la cohesión del suelo. Bueno, el desarrollo comienza con el método mecánico más simple, es decir, el modelo de Winkler, y para acercarlo a la realidad, vamos a asumir tipos de interacción entre los resortes independientes. Ahora, hay modelos más sofisticados, ¿ya? Que ya no dependen de un solo parámetro, ¿ya? Hay modelos que dependen de 2 parámetros y modelos más sofisticados que dependen de 3 parámetros, ¿ya? Ya, entre estos 3 parámetros podemos hablar justamente de los modelos desarrollados por Ketz, Hetenji y Reister, ¿ya? Estos modelos, ¿ya? Estos que tienen 3 parámetros, ¿ya? Van a poder describir mejor el comportamiento del suelo, ¿ya? Veamos. Este es el modelo de Kerr, ¿ya? Este es el modelo de Kerr. Fíjense, tenemos una sofisticación más amplia. No deja de ser un modelo mecánico, ¿sí? Como pueden ver, pero ya presenta 3 parámetros. Ya, fíjense además que usted puede ver, ya, 3 regiones. Una región, que no la voy a poner por orden, sino fíjense, hay una región directamente que está influenciando al modelo del suelo, ¿cierto? Hay otra región, y eso es muy importante, como pueden ver acá, hay otra región que si bien no está directamente influenciada por la fundación, por la transmisión de esa carga, también tiene que ver con la parte del suelo. Ya me entienden ustedes, pueden ustedes ya ver justamente que si yo le aplico a ese modelo ya una carga, por decir, de su palma de la mano, los resortes que están inmediatamente debajo de ese modelo van a sufrir una deformación. Sin embargo, los que están adyacentes, tanto a la izquierda a la derecha, también van a producir una deformación. ¿Ya? Entonces, este modelo mecánico tiene condiciones de contorno y las relaciones básicas de tensión de formación para una viga de Timoshenko que descansa sobre una subrasante elástica tipo Kerr. Ese es el modelo. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a agarrar 4 modelos. Voy a empezar desde el modelo más sencillo. ¿Cuál es el modelo más sencillo? Habíamos dicho, el modelo de Winkler. ¿Ya? Y ahí está, su modelito. Winkler. Después voy a usar el modelo de ¿quién? De Pasternak. ¿Ya? ¿Listo? Voy a usar también como comparativa el modelo de Blasov, que está acá. Y voy a usar el modelo de Kerr. ¿Sí? También voy a notar aquí que tengo las categorías del suelo, es decir, aquí tengo diferentes comportamientos de suelo, sus módulos de Poisson, ¿cierto?
¿Ok? Ahí está. Voy a tomar estos modelos de suelo para acotar justamente el estudio. Y voy a tomar como una viga de 35 centímetros o 0,35 metros. ¿Ok? Listo. Sin embargo, usted me dirá, ok, ingeniero, ¿no? El estudio va a analizar esto, tiene que estar acotado, referenciado algo para entender qué va a pasar, ¿no es cierto? Para eso, vamos a usar, como hemos ido hablando al principio, ya con la tecnología y todo lo que tenemos hoy en día, en este estudio se ha realizado como modelo real, entre comillas real, el modelo en SAP 2000 del mismo elemento, ¿sí? SAP 2000 del mismo elemento. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí es donde se ha modelado y vamos a tomar que ese modelo bidimensional, ¿ya? Porque es un modelo bidimensional con el que vamos a comparar, va a ser el comportamiento real del terreno. ¿Ok? ¿Sí? Para que no haya tal vez alguna mala interpretación. ¿Ya? Nuevamente, estos modelos se van a comparar con un modelo en elementos finitos, ¿ya? Que tienen más refinación. Ahora, lo que voy a hacer, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Justamente vamos a explicar la figura 10, que aparte de tener el modelo de Kerr, tenemos el modelo de Winkler, que es de un parámetro, ¿sí? Aquí está acá. El modelo de Pasternak, modelo de 2 parámetros, en el que no se considera la influencia del suelo a ambos lados de la viga. Note acá, ¿sí? Tenemos el modelo, ya, el modelo ahí aquí tenemos el modelo de Blasov, ya, de 2 parámetros, en el que no se considera la influencia del suelo en ambos lados. No nos vamos a ir a modelar, ¿ya? No nos vamos a ir a modelar. Ya no nos vamos a ir a modelar. Vamos a correr toda la modelación. De todas maneras, en la bibliografía está para que usted pueda comprar el paper de este excelente trabajo. ¿Sí? Y bueno, una vez que se ha hecho ya los cálculos necesarios, ¿ya? Entramos a lo siguiente, ¿ya? Primero, esta figura me muestra las desviaciones primero, de los momentos flectores máximos y los desplazamientos verticales máximos UZ, ¿ya? De los modelos tanto de Winkler, Blasov, Kerr, con respecto a los valores respectivos obtenidos en la solución de elementos finitos bidimensionales, como les había comentado. Vamos a poner que aquí está la desviación en 0. Y como podrán observar tanto en momentos como en la parte de los desplazamientos máximos, ¿ya? Fíjense que el modelo, ya cuando usamos, está acá justamente Kerr, ¿no? Kerr, fíjense, no, estos son los diferentes tipos de suelo. A ver, un momentito, voy a tratar de... Estos son los diferentes tipos de suelo, ¿ya? Fíjense, para un suelo ya de características 1, note que el modelo de Kerr frente al modelo exacto es bastante consistente, ¿no? Da resultados muy, muy próximos. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, el de Winkler, estamos re lejos. Y el del modelo de Blasov también, ¿no? Sin embargo, a lo que podemos ver, el que más error tiene en este tipo de suelo es Winkler. Ahora nos vamos al extremo, ya donde tenemos un suelo catalogado como 5, ¿ya?
denominado el número 5. De igual manera, frente a la solución exacta, entre comillas, ¿ya? El comportamiento real, el modelo de Kerr, ¿sí? Aproximadamente podemos decir que está alrededor de un 5%, ¿sí? Del 5% de la desviación o un 8% tal vez, ¿no? Sí. Pero si nosotros queremos comparar versus lo que se obtiene por Winkler, fíjense, Winkler se pasa a más del 60% y el modelo de Blasov se pasa del 40%. Entonces nos dice que por ende este método de 3 parámetros, pues nos da valores más aproximados a la realidad en diferentes tipos de suelo, ¿no? En diferentes tipos de suelo. Lo mismo va a pasar con la parte de lo que va a ser la parte de los desplazamientos, ¿no es cierto? El mismo análisis hacemos, solo voy a marcar ahora por tiempo lo que es lo que nos da Kerr, ¿no? Aquí está en este suelo, fíjense, es bastante, muy poca la desviación, casi nula, ¿no es cierto? Podemos verlo aquí, casi nula, ¿no? Entonces, veamos en gráficas qué está pasando. Ya hemos visto esta, bueno, en otras gráficas, ¿ya? Entonces, fíjense acá, nuevamente está el tipo de suelo 1, 2, no está el 2, no se, perdón, el 2, no se presenta el 3, pero sí el 4 y el 5. Ya vemos la curva de deformación de una viga de longitud infinita bajo carga concentrada. ¿Ya? Entonces, justamente podemos ver el modelo real, que es este de acá. Ese es el modelo real. ¿Sí? Lo mismo para acá. Aquí está el modelo real, ¿no? Voy a tratar de... Ya. Y lo mismo puedo hacer para el resto de las gráficas. Sin embargo, voy a ver el modelo de Kerr. El modelo de Kerr, fíjense, acompaña básicamente al modelo o a la solución que nos da el modelo por elementos finitos. ¿Sí? Y fíjense cómo, por ejemplo, Blasov, ¿no? En el 4, fíjense cómo Blasov está. Este es Blasov. Sin embargo, vea ahora Winkler. Ahí está. Hay una variación bastante fuerte. Bastante fuerte. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero vamos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, ya, con una viga de longitud finita, ya no infinita, finita, ya, sometidas a fuerzas verticales concentradas. Nuevamente se me presenta en el suelo 1 y 4, en esta parte, ya. Fíjense que en esta parte el modelo, vamos a ver el Kerr, sigue siendo el modelo más cercano. Pero en este caso, miren que el modelo, en este caso, de Winkler se aproxima y el de Pasternak es el más alejado. Y en este caso, miren las respuestas de Blasov en este tipo de suelo. Blasov es el que se aproxima más. En el otro extremo, ya cuando hablamos de momentos, sí, podemos decir que básicamente Kerr se aproxima, como segundo lugar está Winkler, Blasov es el tercero y finalmente pues Pasternak es más alejado, a un 50% de desviación.
Eso en cuestión de momentos. En cuestión de desplazamientos, justamente acá podemos ver que el modelo ya de Kerr es bastante acertado. Versus los otros modelos, que serían los modelos tanto de Winkler y Pasternak, que básicamente producen casi el mismo resultado. Y bueno, ahí tenemos lo que sería Blasón, ¿no? Entonces, las desviaciones en los momentos flectores máximos MY y en los desplazamientos verticales máximos UZ de los 4 modelos de cimentación investigados con respecto al respectivo valor de solución de referencia, es decir, un modelo en 2D de elementos finitos. Finalmente, tenemos nuevamente ahí las gráficas, curvas de deformación de una viga de longitud finita bajo cargas concentradas en el centro. ¿Sí? Noten ahí justamente en donde hablamos del modelo en 2D en FEM, ahí tenemos Kerr más próxima igual en el suelo 1, en el suelo 4. ¿Ya? Ya vemos la variación entre Pasternak y Winkler en ambos lados. ¿Ya? Bueno, como el tiempo ya se me ha agotado, conclusiones. Primero, la evolución histórica de los modelos de interacción suelo-estructura en su línea de tiempo tiene varios autores, por lo cual resulta muy difícil concentrar en un solo documento todos ellos. Ya les había dicho que en el libro del profesor Salvaduray hay una inmensa cantidad de citaciones, fuertemente una gran recopilación histórica, podemos decir ahí, de todo esto de lo que es interacción suelo-estructura, ¿ya? Los modelos continuos, cada vez más sofisticados, son posibles debido a la potencia computacional de hoy en día. Por ende, pues ya se puede pensar y ya se piensa, y ya se hace, ustedes lo hacen, ¿no? Modelos ya en elementos finitos, ¿no es cierto? Con un adecuado criterio, conociendo bien el fundamento del elemento finito, entonces usted va a poder entrar a esos programas realmente con una confianza y con un criterio suficiente para el modelado. Como tercero, los modelos de interacción suelo-estructura son variables y resultan en varias ocasiones muy difíciles de generalizar su uso. ¿Ya? Tal es el caso que hemos mostrado ahora en este ejemplo de aplicación. No podemos generalizar como estamos pudiendo ver, ¿no? Siempre hay variación. Por lo cual el ingeniero proyectista deberá tener la suficiente formación teórica y práctica para poder realizar un modelo adecuado que responda a las calidades del sitio, o cualidades del sitio, perdón, está mal. Finalmente, interacción suelo-estructura no es Winkler. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un poco de la referencia bibliográfica y pues desearles muchas felicidades a la Facultad Nacional de Ingeniería Oruro, Bolivia, en estos sus 15 años, ¿ya? Muchas felicidades a su plantel docente, al cuerpo docente, a los estudiantes universitarios, futuros grandes profesionales. Esta universidad siempre ha dado grandes profesionales a nivel nacional. He tenido la oportunidad de interactuar con ellos en Cochabamba, en Santa Cruz, en el ámbito industrial, en el ámbito de vías, en el ámbito de diferentes tipos, y siempre han sido grandes profesionales, ¿no? Y creo que me siento muy honrado, sinceramente, de que me hayan tomado en cuenta para poder dar este tema, tal vez un poco álgido, pero estamos aquí para. Nuevamente, mil felicidades en estos 115 años. Muchas bendiciones también para los que han seguido esta transmisión. Y gracias por su tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Entonces ha sido la participación del ingeniero Marco Antonio Toses con esta exposición en la que nos ha mostrado cómo se ha ido desarrollando históricamente los diferentes modelos